El precio de percibir demasiado. La caída silenciosa del observador. Había sangre debajo de las uñas de Leonardo cuando terminó el dibujo. No sangre literal, sino algo peor. La marca invisible de alguien que ha visto demasiado, sentido demasiado, comprendido demasiado. Estaba solo en el estudio, rodeado de cuadernos llenos de notas que nadie más podía descifrar. La vela tembló. El silencio pesaba como plomo, y en el centro de la mesa, un boceto inacabado de un rostro humano, pero no un rostro común y corriente. Era el rostro de alguien que acababa de darse cuenta de algo terrible, que el mundo que lo rodeaba no era real, que todos vivían dormidos, y que despertar. Costó todo. Leonardo dejó la pluma a un lado y cerró los ojos. Le temblaban las manos, no por cansancio, sino por algo que todavía no podía nombrar. Era como si cada línea dibujada en el papel arrancara un pedazo del alma. Sabía que este dibujo nunca sería visto, sabía que nadie lo entendería, porque lo que había descubierto no era una técnica, no era ciencia, era una maldición disfrazada de lucidez. Afuera del estudio, la ciudad dormía plácidamente. La gente reía, negociaba, amaba, discutía. Vivían sus vidas ordinarias, protegidos por una capa invisible de suave ignorancia. Leonardo los miró desde la ventana y sintió un dolor agudo en el pecho. Los envidiaba, porque no necesitaban cargar con el peso de ver el engranaje detrás de la sonrisa, el dolor escondido detrás de la máscara, la fría geometría detrás de la aparente belleza. Regresó a la mesa, abrió un viejo cuaderno y releyó algo que había escrito años antes. Quien ve más allá de la superficie pierde el derecho a habitar la superficie. En ese momento pensé que era poesía. Ahora lo sabía. Era una profecía. Leonardo ya no era joven. Su cabello gris caía sobre sus hombros como mechones de plata deslustrada. Su espalda se arqueó ligeramente, no por la edad, sino por el peso invisible que llevaba. El peso de un hombre que dibujó la anatomía humana y vio, en cada músculo disecado, la fragilidad de la existencia. Quien estudió el vuelo de los pájaros y entendió que la libertad era solo la ilusión de una caída controlada, que pintaba sonrisas y sabía que detrás de cada una había un abismo silencioso. Estaba pagando el precio de percibir demasiado. Y lo peor, no había vuelta atrás. Una vez que los ojos se abren a la verdad oculta, es imposible volver a cerrarlo. Leonardo lo había intentado. Había intentado pintar pura belleza, crear máquinas inocentes, escribir tratados técnicos sin filosofía, pero fue inútil. La maldición del observador es que no elige lo que ve, simplemente lo ve, y una vez visto, no puede dejar de verse. Esa noche algo pasó. Un joven aprendiz llamó a la puerta. Traía consigo una petición urgente. Un noble de la ciudad quería encargarle un retrato sencillo, tradicional y hermoso, algo que pudiera colgar en la pared e impresionar a los visitantes. Leonardo miró al niño y sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente lo que eso significaba. Una vez más, le pedían que mintiera. Eso pintó una máscara sobre la verdad. Eso transformaría la observación profunda en un bien superficial. Dile al noble que acepto, respondió Leonardo con voz cansada, pero no le gustará el resultado. El aprendiz se fue confundido. Leonardo volvió al dibujo inacabado, y por primera vez en años, una lágrima rodó por su envejecido rostro, no por tristeza, pero de absoluta soledad. La soledad de quienes habitan un mundo que nadie más puede ver. Y mientras la vela se apagaba lentamente, escribió en una esquina del papel: el observador no cae porque tropieza, cae porque ve el abismo que siempre ha estado bajo sus pies. Si sientes el peso de esta verdad, suscríbete a este canal. Aquí exploramos el lado oculto del genio, el precio que mentes como la de Da Vinci pagaron para ver más allá del velo. La mañana llegó como una traición. Leonardo no había dormido. Permaneció sentado frente a su cuaderno abierto, observando cómo la luz del amanecer invadía lentamente el estudio. Cada rayo de sol revelaba más polvo en el aire, más grietas en las paredes, más imperfección en el mundo. Suspiró profundamente. Sabía que necesitaba enfrentarse al noble. Sabía que necesitaría sonreír, saludar y fingir que entendía la petición. Pero algo dentro de él ya estaba muerto. El antagonista no era el noble. Nunca he estado. El verdadero enemigo era invisible, silencioso, implacable. Vivía dentro de la propia mente de Leonardo y tenía un nombre que evitaba pronunciar: lucidez sin propósito. Esa maldición de verlo todo, entenderlo todo, sentirlo todo, y no poder hacer nada para aliviar el peso. Era como tener los ojos de un dios y las manos de un mortal, ver la perfecta armonía del universo, y al mismo tiempo presenciar el caos desesperado de la condición humana. Mientras se preparaba para partir, Leonardo tomó un pequeño espejo y se miró la cara. Vio profundas arrugas alrededor de sus ojos, vio cabellos que ya no tenían color, vio a un
hombre que parecía haber vivido 3 vidas. Es en uno. Pero la peor parte no fue envejecer. Lo peor fueron los ojos. Esos ojos que ya no podían ver solo la superficie. Eso cruzó todo, que diseccionó cada gesto, cada palabra, cada silencio. ¿Cuándo empezó esto?, murmuró para sí mismo. Él sabía la respuesta. Fue hace años, cuando diseccionó el primer cadáver, cuando vio con sus propios ojos que el cuerpo humano era solo una máquina de carne y hueso, que el corazón no almacenaba emociones, solo bombeaba sangre, que los ojos no contenían el alma, solo reflejaban la luz. En ese momento, algo se había roto en su interior. La ilusión romántica de la existencia se había derrumbado, y en su lugar había surgido una claridad brutal, cortante e insostenible. Leonardo recordó un momento concreto. Estaba en la morgue improvisada, bajo la tenue luz de las linternas, separando tendones y observando articulaciones. A su lado, un asistente, un hombre sencillo y de pocas palabras, observaba con fascinación infantil. En un momento, el hombre dijo: «Maestro, es increíble cómo Dios creó cada detalle con perfección». Leonardo no respondió, porque no vio la perfección. Vi a Gambiarra, a través de la improvisación evolutiva. Vi un diseño lleno de fallas, vulnerabilidades, contradicciones. La rodilla humana, por ejemplo, era una broma cruel, una articulación frágil que soportaba un peso absurdo. La columna vertebral, una torre mal planificada. El cerebro, un poderoso órgano atrapado en una caja de huesos que lo protegía y lo aprisionaba. Ese día, Leonardo se dio cuenta de algo que nunca le había contado a nadie. El universo no tenía ninguna intención, simplemente tenía forma, y aquellos que vieron la forma sin la ilusión de la intención quedaron solos para siempre. Salió del estudio y caminó por las estrechas calles de la ciudad. La gente pasaba a su lado sin darse cuenta. Las mujeres llevaban cestas, los hombres hablaban de negocios, los niños corrían y reían. Leonardo observaba todo con una mezcla de ternura y desesperación, porque podía ver lo que ellos no podían ver, que cada sonrisa escondía miedo, que cada conversación disfrazaba soledad, que cada gesto espontáneo era el resultado de patrones neurológicos predecibles. Llegó a la mansión del noble. Fue recibido con pompa. El hombre era rico, vanidoso y seguro de sí mismo. Vestía ropa cara y hablaba en voz alta. Quería un retrato que lo inmortalizara. Quería ser recordado como un hombre importante, poderoso y digno de respeto. Leonardo escuchó todo en silencio, y mientras escuchaba, vi la inseguridad escondida en los gestos exagerados. Vi un vacío disfrazado de arrogancia. Vi a un hombre desesperado por encontrar significado, tratando de comprarlo con oro. «Puedo hacer el retrato», dijo Leonardo con calma, «pero necesito tiempo, necesito vigilarlo. Conócelo». El noble sonrió satisfecho. «Excelente. Quiero que todos vean mi grandeza». Leonardo asintió, pero por dentro sintió una punzada de ira. No ira contra el noble, enfado contigo mismo, porque sabía que iba a pintar la verdad. Sabía que no podía mentir, incluso cuando se esperaba que mintiera. Y sabía que cuando le entregara el retrato, el noble se pondría furioso, porque nadie quiere que le arranquen la máscara. Al regresar a casa, Leonardo pasó por una plaza donde un predicador hablaba ante una pequeña multitud. El hombre gritó sobre el pecado, la salvación, la redención. La gente escuchaba atentamente. Algunos lloraban. Leonardo se detuvo por un momento. Se sintió celoso, envidia de los que creyeron, porque la creencia, aunque fuera una ilusión, protegía. La fe, aunque era construcción, calentaba. Y él ya no tenía ni ilusión ni fe, solo la verdad desnuda, fría e insoportable. Esa noche, Leonardo abrió un cuaderno nuevo y escribió: «El observador es odiado no porque mienta, sino porque revela, y el mundo prefiere la mentira cómoda a la verdad devastadora». Hizo una pausa, miró por la ventana. La ciudad volvió a dormir, y entonces, por primera vez, Leonardo pensó algo que nunca se había atrevido a pensar. ¿Y si la caída no fuera un accidente? ¿Y si fuera un alivio? Ese pensamiento lo asustó. Cerró el cuaderno rápidamente, pero sabía que la semilla estaba plantada, y que una vez plantado, crecería, inevitablemente. Pasaron 3 semanas. Leonardo visitaba diariamente la mansión del noble. Yo miré, dibujé bocetos, tomé notas que nadie más entendió, pero no empezó a pintar. El noble se impacientó. Los sirvientes susurraron. El aprendiz preguntó cuándo empezarían realmente los trabajos. Leonardo simplemente respondió: «Todavía estoy mirando». Y era verdad, porque lo que necesitaba capturar no estaba en la superficie, fue entre líneas, en la forma en que el noble fruncía los labios cuando alguien lo contradecía, en la forma en que sus ojos perdían el brillo cuando estaba solo, en la tensión oculta en los hombros que nunca se relajó del todo. Leonardo no pintaba cara, pinté almas, y las almas tardaron en revelarse, pero algo estaba cambiando dentro de él. En esas 3 semanas, Leonardo había iniciado un experimento secreto, un experimento peligroso. Cada noche, al regresar del estudio,
Se encerraba en su habitación con un cuaderno específico, fica, una que mantenía escondida bajo tablas sueltas del suelo. Y allí, lejos de miradas indiscretas, no escribió sobre anatomía o ingeniería, escribió sobre la libertad, no la libertad romántica de los poetas, pero libertad real, brutal, definitiva. La única forma de libertad disponible para quienes vieron demasiado, la ausencia total de expectativas. Leonardo estaba desarrollando una filosofía secreta, una manera de existir sin ser devorado por la lucidez. Lo llamó el arte de habitar el abismo. La idea era sencilla, pero revolucionaria. Si no era posible dejar de ver, entonces había que aprender a ver sin sufrir. Si no era posible volver a la ignorancia, entonces era necesario transformar la lucidez en algo más allá del dolor. Él escribió: el observador cae cuando se resiste a lo que ve. Pero, ¿y si, en lugar de caer, aprendiera a flotar? Fue una preparación, una estrategia silenciosa. Leonardo sabía que no podía continuar como estaba. La presión interna era insostenible. O encontraba una manera de vivir con la maldición, o sería destruido por ella. Y sabía bien que la destrucción no era solo la muerte física, fue la lenta muerte de la voluntad de crear, de pensar, de existir. Una noche sucedió algo inesperado. Leonardo estaba en el estudio, solo, trabajando en bocetos del retrato. La luz de las velas parpadeó. El silencio fue profundo. De repente, escuchó pasos. Levantó la vista y vio una figura parada en la puerta. Era una mujer. Vestía ropa sencilla, cabello suelto y una mirada penetrante. Ella no pidió permiso para entrar. Simplemente entró. ¿Quién eres?, preguntó Leonardo, sin miedo, solo curiosidad. Alguien que reconoce a otro observador, respondió ella, con voz tranquila. Leonardo frunció el ceño. Nunca la había visto antes, pero había algo familiar en ella, algo en los ojos, ese mismo peso, esa misma lucidez devastadora. Vine porque escuché acerca de un hombre que pinta no lo que ve, sino lo que siente. Continuó acercándose a la mesa, y quería saber si era cierto. Depende, respondió Leonardo. ¿Qué crees que siento? Cogió uno de los bocetos, observó en silencio. Luego dijo: soledad, pero no la soledad ordinaria, la soledad de quien vive en un idioma que nadie más habla. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nadie había descrito nunca con tanta precisión lo que llevaba. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas a ella. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en voz baja. Porque yo también pago el precio, respondió ella, y descubrí algo que aún no sabe. Leonardo se volvió rápidamente. ¿Qué? Ella sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había sobrevivido a algo terrible. Que la caída no es el final, es el comienzo. Antes de que Leonardo pudiera responder, dejó el boceto sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Se detuvo en la puerta y, sin mirar atrás, dijo: termina el retrato del noble, pero no pintes lo que él quiere, pinta lo que teme. Solo entonces lo entenderás. Y desapareció en la oscuridad. Leonardo se quedó quieto, respirando profundamente. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo lo supo? Y lo que es más importante, ¿qué quiso decir con la caída es el comienzo? En los días siguientes, Leonardo no pudo quitársela de la cabeza, pero algo había cambiado. Su frase resonaba constantemente: pinta lo que teme. Se dio cuenta de que siempre había pintado lo que veía, nunca lo que estaba oculto, nunca miedo invisible. Y tal vez allí era exactamente donde residía la verdad más profunda. Regresó a la mansión del noble. Esta vez observó de manera diferente. No observó gestos ni expresiones. Pausa observada, silencios, momentos en los que el noble fingió no ver algo. Y fue entonces cuando Leonardo se dio cuenta. El noble no tenía miedo de ser olvidado. Tenía miedo de que me vieran. Por eso quería un retrato glorioso. No para ser recordado, sino para ser protegido. La imagen idealizada era la armadura. Y Leonardo, al aceptar pintarlo, sería cómplice de la mentira. Por primera vez en semanas, sonrió, porque entendió el juego, y decidió romperlo. Esa noche Leonardo empezó a pintar, pero no siguió las instrucciones. No pintó la grandeza, pintó la verdad. Pintó al noble tal como era realmente. Un hombre asustado, disfrazado de hombre poderoso. Un ser humano común y corriente que intenta desesperadamente parecer extraordinario. Y en lo profundo de los ojos pintados, Leonardo colocó algo sutil, casi imperceptible: vulnerabilidad. Mientras trabajaba, sintió algo extraño. No fue dolor, no fue el peso, fue ligereza, porque por una vez no estaba traicionando su propia visión, la estaba honrando. No importaba si el noble aceptaba o rechazaba, no importaba si le pagaban o lo expulsaban, solo importaba que él, Leonardo, fuera fiel a lo que veía, y en ese momento comprendió lo que quería decir la misteriosa mujer. La caída no fue invisible, se trataba de dejar de resistirse a lo que ves. Escribió en el cuaderno secreto: el observador no necesita cerrar los ojos, solo necesita dejar de disculparse por mantenerlos abiertos. Y siguió pintando. Por primera vez en años,
con su algo así como la paz. El retrato estaba listo. Leonardo lo cubrió con un paño grueso y pidió al aprendiz que llamara al noble para la revelación. Sabía lo que vendría, sabía que la confrontación era inevitable, pero por primera vez no sentí miedo, sentí algo diferente, algo cercano a tranquila determinación. El noble llegó acompañado de su esposa y 2 consejeros. Vinieron con expectación en sus rostros, sonrisas ansiosas. Leonardo los recibió en silencio, los condujo al estudio y se colocó junto al lienzo cubierto. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando una atmósfera casi teatral. Finalmente, dijo el noble, frotándose las manos, espero ver cómo capturó mi esencia, maestro Leonardo. Leonardo sostuvo el borde de la tela, respiró hondo y tiró. El silencio que siguió fue ensordecedor. La esposa se tapó la boca con la mano. Los consejeros instintivamente retrocedieron, y el noble se quedó quieto, con los ojos fijos en la pantalla, el rostro perdiendo color gradualmente, porque lo que vio no fue el retrato glorioso que esperaba, era él mismo, verdadero, desnudo, vulnerable. Leonardo había pintado cada detalle técnico con maestría magistral. La anatomía era impecable, las sombras precisas, las proporciones armoniosas, pero había algo en los ojos pintados, algo que traspasó la pantalla y reveló el alma escondida. No fue crueldad, no fue un juicio, era simplemente cierto, la verdad desnuda de un hombre corriente disfrazado de hombre extraordinario, la verdad de alguien que se había construido una identidad falsa para ocultar el miedo a ser insignificante. ¿Qué es esto? El noble finalmente logró hablar, con la voz temblorosa. «Eres tú», respondió Leonardo con calma. «No, ese no soy yo», explotó el noble, señalando la pantalla con un dedo acusador. «Pedí un retrato digno, pedí grandeza. No esta debilidad». Leonardo no se movió. Acabo de mirar, y por primera vez vio lo que la misteriosa mujer le había mostrado. El enfrentamiento con la verdad no solo destruye a quien ve, sino también a quien es visto. «Me hiciste parecer normal», continuó el noble, con la voz oscilando entre la ira y la desesperación. «Me humillaste». «No», dijo Leonardo suavemente, «acabo de pintar lo que vi, y lo que vi fue un ser humano. No es un dios, no es un héroe, un ser humano, como yo, como todos». La esposa del noble se puso a llorar en silencio. Uno de los consejeros intentó decir algo, pero no encontró palabras. El noble dio 2 pasos hacia Leonardo, con los puños cerrados y el rostro enrojecido. «Se le pagará por su tiempo», escupió las palabras, «pero este insulto no desaparecerá de aquí, será destruido». Leonardo asintió lentamente. «Como desees». El noble dio media vuelta y se fue, arrastrando a los demás con él. La puerta se cerró con fuerza. Volvió el silencio. Leonardo se quedó solo frente a la pantalla, y entonces sucedió algo inesperado. Él se rió. Ni una risa amarga, ni una risa de desesperación, pero una risa genuina y liberadora, porque por primera vez en años no se sentía solo, no porque hubiera alguien a su lado, sino porque había honrado su propia visión, había rechazado la cómoda mentira, había elegido la devastadora verdad. Y en ese momento Leonardo comprendió algo revolucionario. La caída no fue consecuencia de ver demasiado, fue consecuencia de traicionar lo que se ve. Llevaba años cargando con el peso de la lucidez como una maldición, pero la maldición no fue la lucidez misma, fue el intento constante de ocultarlo, suavizarlo, traicionarlo. Estaba pintando mentiras cuando veía verdades. Estaba sonriendo cuando sentí dolor. Era fingir no ver el abismo para no asustar a los demás. Pero ahora vio con absoluta claridad. El observador no cae porque ve demasiado. Caes porque niegas lo que ves. Leonardo volvió a su cuaderno secreto y escribió con letra firme: «La lucidez no es una carga, es libertad disfrazada de carga, y es solo una carga para aquellos que intentan llevarla solos en lugar de dejarla fluir a través de ellos mismos». Esa noche, la misteriosa mujer regresó. Apareció ante la misma puerta, en la misma postura, en el mismo silencio, pero esta vez Leonardo estaba preparado. Él la miró a los ojos y le dijo: «Tenías razón. La caída es el comienzo». Ella sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Entonces lo entiendes». «Entiendo que no necesito elegir entre ver y vivir», respondió Leonardo. «Puedo hacer ambas cosas, pero no en los términos del mundo, en mis propios términos». La mujer se acercó a la pantalla aún expuesta. Observó en silencio. Luego se volvió hacia Leonardo. «¿Sabes lo que hiciste aquí?», preguntó ella. «Pinté la verdad». «No», corrigió ella suavemente. «Hiciste justicia, no contra los nobles, contra las mentiras, contra la ilusión, contra la falsa armadura que todos usan. Y esa es la única justicia que le importa a un observador, la justicia de la revelación». Leonardo sintió un escalofrío, porque ella tenía razón. No había actuado por venganza o crueldad.
Había actuado por necesidad existencial, la necesidad de honrar lo que vi, y al hacerlo, no solo se había liberado a sí mismo, sino también al noble, incluso si el hombre aún no lo sabía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Leonardo. Ahora vives, respondió ella, pero no como antes. Vives como un observador consciente, creas sin traicionar, ves sin destruirte, y acepte que la mayoría nunca lo entenderá. ¿Y la soledad? La soledad persiste, admitió, pero ya no será un tormento, será territorio, el territorio de quienes habitan una dimensión a la que pocos llegan. Caminó hacia la puerta. Leonardo la llamó. ¿Quién eres? Ella se detuvo, miró hacia atrás, y él respondió, alguien que también cayó, y descubrió que debajo del abismo hay tierra firme, y desapareció de nuevo. Leonardo se quedó quieto, procesando. Luego volvió a su cuaderno y escribió la última entrada de la noche. El precio de percibir demasiado no es la caída, es el ascenso. Pero cuando finalmente emerges, te das cuenta de que nunca necesitaste escalar. Simplemente deja de resistir la gravedad de la verdad. Miró por la ventana. La ciudad dormía, pero él estaba despierto. Y por primera vez, no lo sentí como un castigo. Se sintió como una victoria silenciosa. Los días que siguieron fueron extraños. Leonardo no recibió el pago prometido. El retrato desapareció, probablemente destruido, como había amenazado el noble. Los rumores comenzaron a circular por la ciudad. Algunos decían que el maestro se había vuelto loco, otros que había insultado a un mecenas importante. Hubo quienes sugirieron que debería disculparse, retractarse, ofrecer otro trabajo gratis. Leonardo no hizo nada parecido. Él simplemente continuó. Me levanté temprano, vi cómo la luz cambiaba sobre los tejados, dibujé pájaros, estudié anatomía, escribí sobre mecánica y movimiento, pero ahora había algo diferente en su forma de trabajar. Ya no existía esa tensión interna, esa guerra silenciosa entre lo que vio y lo que se esperaba de él. Había hecho las paces con su propia lucidez. Una tarde, el aprendiz lo encontró en el estudio, sonriendo para sí mientras dibujaba. Maestro, ¿puedo preguntar algo?, dijo el joven, vacilante. Siempre, respondió Leonardo sin quitar la vista del papel. ¿Por qué no te importa? ¿Con lo que dicen de ti? ¿Con el dinero perdido? ¿Con reputación? Leonardo hizo una pausa, dejó la pluma a un lado y miró al aprendiz. Porque descubrí algo, dijo con calma. Durante años pensé que el precio de percibir demasiado era la soledad, el malentendido, el aislamiento. Y es verdad, pero descubrí que hay otro precio mucho más elevado. ¿Cuál? Traicionando lo que ves, respondió Leonardo. Finge que no ves, suavizar, disfrazar, mentir. Este es el precio que destruye, no lucidez, sino negación de la lucidez. El aprendiz frunció el ceño, intentando comprender. Entonces, ¿elegiste pagar el precio de la soledad en lugar del precio de la traición? No, corrigió Leonardo sonriendo. Elegí dejar de verlo como una elección. La lucidez no es opcional. O lo ves o finges no verlo. Y fingir, eso tiene un coste devastador. El joven asintió lentamente, todavía procesando. Leonardo volvió a dibujar, pero entonces, el aprendiz dijo algo que lo sorprendió. Creo que lo entiendo, maestro. Es como cuando aprendí a leer. Al principio solo vi garabatos. Después de que aprendí, ya no puedo mirar letras ni ver garabato. No importa cuánto lo intente. Una vez que aprendes a ver, no puedes desaprender. Leonardo se detuvo de nuevo. Miró al chico con genuina sorpresa. Exactamente, dijo en voz baja. Exactamente eso. Y por primera vez Leonardo se dio cuenta de que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Semanas después, sucedió algo extraordinario. Leonardo caminaba por el mercado cuando una mujer se le acercó. Era joven y llevaba un niño en brazos. Ella lo reconoció y, en lugar de evitarlo como hacían los demás, se acercó a él. Maestro Leonardo, dijo con voz temblorosa, escuché los rumores sobre el retrato, sobre lo que pintaste. Leonardo se preparó para más acusaciones, pero lo que vino fue inesperado. Gracias. Él parpadeó, confundido. ¿Gracias? Mi marido trabajaba para ese noble, explicó, y durante años volvió a casa vacío. No vacío de dinero, sino de alma, porque pretendía ser alguien que no era. Porque llevaba mascarilla todo el día para complacer a un hombre que también llevaba mascarilla. Cuando comenzaron los rumores, cuando dijeron que habías pintado la verdad desnuda, algo cambió. Mi marido llegó a casa y lloró. Y luego dijo, si incluso el noble es solo humano, tal vez no necesito fingir ser más de lo que soy. Ella tomó la mano de Leonardo. No liberasteis a un solo hombre, liberó a todos los que vivían bajo la sombra de su mentira. Leonardo sintió que algo se movía dentro de su pecho. No fue orgullo, fue un reconocimiento, prueba de que la verdad, aunque devastadora, también cura. Aunque dolió, también fue liberador. Le sonrió a la mujer. Cuida bien de tu marido, dijo en voz baja, y enséñale a tu hijo a no tener nunca miedo de lo que ve. Esa noche,
Leonardo volvió al cuaderno secreto por última vez. Escribió: el precio de percibir demasiado no es una caída, es sellado temporal, porque quienes ven demasiado habitan un territorio más allá de las ilusiones colectivas. Pero este territorio no es una prisión, es santuario, y desde dentro puedes crear, observar y existir sin traicionar tu propia alma. Cerró el cuaderno. Lo salvé. Y se dio cuenta de que ya no lo necesitaba. La preparación secreta había sido completada. Ahora sabía vivir con la maldición de la lucidez, sin intentar escapar de ello, sin intentar suavizarlo, pero aceptándolo como parte esencial de quién era, como un idioma que solo unos pocos hablaban, como un significado adicional que, aunque aislante, también revela dimensiones ocultas de la existencia. Leonardo se acercó a la ventana. La ciudad dormía, como siempre, pero ya no envidiaba a los que dormían. Sentí compasión, porque sabía que debajo del cómodo sueño había un vacío que ningún sueño podía llenar. Y entonces me vino a la mente un último recuerdo: la mujer misteriosa. Ella nunca regresó, pero Leonardo ahora lo entendió. Ella no era real, o más bien, era tan real como tenía que ser. Era la voz de su propia conciencia, la parte que ya sabía las respuestas, la parte que siempre supo que la caída no era un fin, sino una transformación. Susurró al vacío: gracias por mostrarme un terreno sólido. Y sintió, de algún modo, que ella lo había oído. Leonardo vivió muchos años después de esto. Continuó observando, creando, dibujando. Algunos lo admiraban, muchos lo evitaron, pocos lo entendieron, pero ya no necesitaba comprensión, porque había encontrado algo más grande: coherencia interna. La lección que aprendió hasta el final no fue sobre el éxito o el reconocimiento. Se trataba de integridad de la visión, de honrar lo que ves, incluso cuando duele, sobre negarse a traicionar la propia lucidez a cambio de consuelo social. Y al final, cuando la vela de la vida empezaba a apagarse, Leonardo escribió una última frase en su último cuaderno: el observador no cae, simplemente se niega a volar con alas prestadas. La verdad es esta: darse cuenta de demasiado tiene un precio. Hay soledad, hay un malentendido, existe el dolor de ver lo que nadie más ve, pero también hay libertad, la libertad de no mentirte a ti mismo, la libertad de crear sin traicionar, la libertad de existir en absoluta coherencia con la propia visión. Y esta libertad, aunque solitaria, es el territorio donde habitan los verdaderos creadores, aquellos que eligen la verdad devastadora antes que la cómoda mentira, aquellos que prefieren caer conscientemente a fingir subir. Si sientes esto, no estás cayendo, estás encontrando la base sólida que siempre ha estado ahí. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete a este canal. Aquí exploramos el territorio oculto del genio, no la gloria, sino el precio silencioso que mentes como la de Da Vinci pagaron para ver más allá del velo. Y descubrimos que, bajo el abismo, hay tierra firme esperando.